Bueno, bienvenidos a nuestra última sesión de la materia de filosofía. Ambos grupos, el A y el B18, los que estén presentes, vamos a retomar algunos de los conceptos necesarios para que tengamos entendida lo que es la filosofía. Al finalizar la sesión, perdón, la exposición, realizaremos participaciones, ¿sí? Así que les pido por favor que tomen nota de ideas principales que ustedes puedan identificar y comprender para que al finalizar puedan dar una participación asertiva y de acuerdo a lo que les comenté en el grupo, sean partícipes de estos puntos que se van a llevar, ¿sale? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Sí, maestra. Sí. ¿Todos me escuchan? ¿Nadie tiene problemas? Quiero escuchar a Alba, a Leonel, a Presente. Michelle, a Wendy, a Yeli, a Juan Pablo, Presente. si no tienen ningún problema. Lo escucho bien, no hay ningún problema. Todo bien, todo perfecto. Excelente. Cuando yo les pida que participen, tienen que, ¿sale? Ok. Sí. Muy bien. Ahora mismo vamos a dar inicio a lo que es una recapitulación de lo que vimos, ¿sí? ¿Qué es la filosofía? Bueno, la filosofía, de la etimología latina y griega, significa fileo, más Sofía, nos da un resultado de amor por la sabiduría. Mencionaba aquí Pitágoras de Samos que el que ama la sabiduría abraza todos los conocimientos que el hombre puede adquirir. Les mencionaba, este término se encuentra hace 582 años antes de Cristo, ¿sí? Muy bien. La filosofía nace, que se considera que nace en la antigua Grecia, cuando se comienza a utilizar el pensamiento racional, ¿sí? Pretende explicar la realidad rechazando el uso de los elementos sobrenaturales y la lógica contradictoria. Pero, ¿qué elementos sobrenaturales, verdad? Recordemos que hubo un tiempo donde se pasa del mito al logos. El mito en sí es la narración fantástica que ofrece una explicación de los fenómenos de la naturaleza, del origen del universo y de la existencia del ser humano. Por lo tanto, al pasar al logos, significa que empieza a darse una explicación argumentada, racional y científica que se fundamenta en métodos racionales. Su origen data del siglo VII y siglo VI, antes de Cristo, en Jonia, que significa que está situada en Asia Menor. Por lo tanto, lo protagonizaron pensadores que iniciaron el camino de la filosofía. Es decir, en el logos se utiliza la razón para explicar o darle explicación a todo lo que nos rodea. Posteriormente vamos a ver quién es el padre de la razón. Si alguien me lo puede contestar y dejarlo en los comentarios, lo voy a considerar. La escuela presocrática es cuando empieza a darle significado a lo que nosotros hoy conocemos como distintas teorías de cómo se creó el universo, el ser humano y todo lo que nos rodea. Entonces, los presocráticos creían que todo se originaba a partir de la naturaleza. Está Tales de Miletos, que el agua es o era el origen de todas las cosas. Anaximandro, el arjé, no sé si lo recuerdan, que estaba definida que venía de una fuerza exterior. A ver, ¿quieren entrar los chicos? Pitágoras, el alma transmutable, que podemos conocer que
de acuerdo a distintas, más bien el cristianismo, el cuerpo del ser humano, estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Parménides utilizaba la razón por encima de todos los sentidos como vía para la explicación. Significa que nada cambiaba, ¿sí? O sea que aquí empezamos a utilizar el razonamiento para que demos significado a las cosas. A ver, Immanuel Kant, muy bien. Jacqueline y Lionel tienen su primera participación. Muy bien. Bueno, estos fueron los primeros presocráticos. Vamos a cambiarle. ¿Qué buscaba la filosofía? La filosofía fue la primera ciencia que buscaba buscaba darle respuesta a todo lo que estaba creado. Sin embargo, a partir de la razón, se empieza a observar, a utilizar una metodología rigurosa, donde una de sus técnicas es la observación, tratando de responder preguntas a través de la razón y de la observación. Es decir, utilizamos el pensamiento, pero también tratamos de identificar aquello que es realista a partir de lo que observamos, que más adelante vamos a conocerlo como la experiencia, ¿no? O el empirismo. Muy bien. Quiero mencionarles que en la filosofía griega hubo 4 etapas muy importantes para el desarrollo del conocimiento del ser humano, que es la presocrática, los sofistas y Sócrates, Platón y Aristóteles, y otro donde estuvo solamente Aristóteles. En la presocrática hablamos de una etapa cosmológica. Se trata de descubrir a la naturaleza del universo. En la etapa antropológica, donde interactúa los sofistas y Sócrates, ellos estuvieron dedicados, y si bien lo recordamos, estaban dedicados a enseñar la sabiduría, ¿sí? Son los primeros en desarrollar ideas que inciden en las creencias de los griegos. Y por último, la naturaleza del hombre y de la sociedad en conjunto. En la etapa ontológica, donde interactúa Platón y Aristóteles, es la cumbre de la filosofía griega, porque se empiezan a plantear nuevas teorías. Sin embargo, posteriormente podemos entender que Platón y Aristóteles estaban basados más en la educación del ser humano, es decir, que si el hombre era educado conforme a formas de pensar realistas en cuanto al contexto, en cuanto a la sociedad, el ser humano o la sociedad de ese momento iba a tener un comportamiento donde sitúa los pies en la tierra, mencionaban. En la etapa ética de estoicos y Aristóteles es donde se empiezan a retomar las doctrinas morales. Es aquí donde mencionó en la etapa ontológica, donde el ser humano necesita de una educación para que pueda tener un comportamiento prudente, necesario y establecido en una sociedad. Es decir, lo que hoy conocemos como nuestros valores, ¿sí? ¿Quién no practica valores en casa? Creo que todos, la mayoría de alguna manera implícita. Nuestros padres nos enseñan a tomar distintos comportamientos adecuados que vamos a tener que adoptar en la sociedad. No sé si les ha pasado. Así te comportas en la escuela, que nos dicen a veces nuestros padres, o a mí en algún momento me lo dijeron. Así te comportas frente a tus maestros, así te comportas en los que trabajan, ¿no? Con tus jefes, etcétera. Entonces, es aquí donde empieza a tomarse fuerza a esta doctrina moral en cuanto a nuestros valores, ¿sale? Muy bien, rápidamente. La filosofía es una disciplina que busca totalmente la reflexión sobre la realidad y nuestra existencia, entre otros aspectos fundamentales de
pensamientos del porqué de las cosas. La filosofía también es uno de los ámbitos de estudio más importantes del pensamiento humano y aspira a comprender el sentido vital. Quiero que sepan que todo lo que nosotros pensamos y reflexionamos tiene un origen y es basada en nuestra filosofía. No sé si han escuchado a algunas personas cuando están platicando más en los adultos mayores o en los viejitos, que te empiezan a comentar sobre la vida, te empiezan a dar reflexiones, te empiezan a dar, ¿cómo se dice? Sugerencias de cómo vivir, etcétera, ¿no? Algunas, ¿cómo se le llama cuando algunos consejos, ¿no? Porque ellos ya vivieron, ya experimentaron, saben de qué se trata parte de la vida, ¿no? Entonces, cada una de esas personas que ustedes escuchen, pónganles atención, ustedes van a poder identificar que esa es la filosofía, esa es la reflexión de esa persona y de toda su trayectoria a lo largo de su vida. Incluso nosotros como jóvenes hemos tenido distintas experiencias que podemos compartir hoy en día con otros que están más jóvenes e incluso más grandes que nosotros y que no han podido compartir estas experiencias. Sin embargo, las personas más inteligentes siempre van a tomar las experiencias de otras personas para vivir de mejor manera. Y bueno, el origen de la filosofía es en Grecia. La filosofía, los griegos, fueron los primeros en dar una explicación escrita, racional, a los fenómenos naturales y el hombre. Las culturas anteriores a este tiempo de la filosofía griega explicaban de una manera teológica o mitológica. No sé si recuerdan que les dejé ver la película de Zeus. No me acuerdo cómo se llama la película. Hércules. Hércules, perdón. Lo siento. Entonces, ustedes vieron esta película y hablábamos de una explicación mitológica de seres que la verdad no existen. Sin embargo, los primeros seres humanos que explicaban de esta manera los fenómenos naturales y el comportamiento del ser humano, es decir, de dónde provenía esta naturaleza, podemos entender que hoy, por ejemplo, la lluvia, ¿cómo proviene la lluvia? Alguien que me diga. El ciclo del agua. Son 3 pasos. Sí me acuerdo, pero no me acuerdo. Qué bárbaro. Precipitación, evaporación y la otra. Muy bien. ¿Y cuál es la primera? ¿Qué primero tiene que pasar para que el agua se evapore? Condensarse, ¿no? Tiene que condensarse. Sí. ¿Dar por estado líquido? Luego Una precipitación después. Muy bien, miren, tenemos 3 pasos. El primero, los Condensación. rayos del sol. Muy bien, a ver, condensación. vamos por pasos. El rayo del sol pega al agua, lo que provoca que el agua evapore al cielo. Evaporación. ¿Sí? Ya en el cielo, ¿cómo se llama ese paso? Evaporación, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pues, llega al cielo, se enfría este agua evaporada, se enfría y se convierte en nube. Se condensa. Se condensa. Entonces, estas partículas de agua, al juntarse, van subiendo, van subiendo, van subiendo, se forma la nube, se va haciendo más grande, se va enfriando. Entonces, estas gotitas de agua se van haciendo una. Al hacerse grande, provoca la lluvia. Esta lluvia, este proceso, ¿cómo se le llama? Precipitación. Precipitación, muy bien. Entonces, podemos entender que ya hay una explicación científica a través de un método riguroso, ¿sí? Que da una explicación racional.
Sin embargo, hace mucho tiempo se creía que porque el dios, ¿qué dios se enojaba? Llovía. Zeus. Zeus, ¿no? Y aquí en México, Tlaloc. Tlaloc, ¿no? O bueno, de este lado de América del Sur. De este lado de América. Tlaloc. Entonces, podemos entender, ¿no? Cómo nuestras culturas ahora sí que antiguas o de hace mucho tiempo le daban una explicación diferente a los fenómenos naturales, lo que hoy conocemos de distinta manera, ¿sí? Aún está, por ejemplo, en duda a lo mejor lo que es la teoría del Big Bang, porque no se ha podido comprobar. Sin embargo, la que prevalece, permanece, ha sido lo de por ejemplo, lo del cristianismo, que explica que todo fue creado por un ser superior, ¿sí? Hay unas teorías que prevalecen y hay otras que pues, son desfasadas. Ahora vamos a entrar al racionalismo y al empirismo. ¿Alguien recuerda de qué se trataba? Déjenme sus comentarios, por favor, en el chat, para que lo tome en cuenta como participación. Damos un minuto. ¿Nadie? Ok, pasamos. Recordemos que el racionalismo es parte, y el empirismo, del origen del conocimiento, de este conocimiento que nosotros estamos hablando, ¿sí? A partir de un método riguroso. La etimología, recordemos, del racionalismo, del latín ratio, proviene de la razón, ¿sí? Esta es una posición epistemológica que ve el pensamiento en la razón, la fuente principal del conocimiento humano. En los comentarios, por favor, en el chat, déjenme si recuerdan quiénes fueron los principales representantes del racionalismo. Les doy 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. Los principales representantes del racionalismo han sido Platón, Plotino, San Agustín, René Descartes, muy bien, chicos, Spinoza, Leibniz, Malebranche y Joubert. ¿Sale? A ver, ¿quién es? No es de atinarle, es que se acuerden. A ver. Muy bien, Edgar. Muy bien, Jacqueline. Muy bien, Pau. Blaise Pascal. A ver, creo que ese es del otro. No lo tengo registrado a Pascal, pero podemos checarlo. Entonces, aquí les dejé a 2, ¿no? René Descartes, o sea, no cuenta en su totalidad. Pero si recordamos que el racionalismo, para Descartes, la duda se transforma en una poderosa herramienta de búsqueda y cuestionamiento, con el único propósito de alcanzar un saber absolutamente cierto, cuya verdad sea tan firme que esté más allá de toda duda. Por ejemplo, ustedes cuando tienen novia o novio a lo mejor y quieren explicarle algo que pues, a lo mejor no tiene explicación porque se está viendo, ¿cómo no utilizar la duda de lo que se está diciendo en cuanto a lo que se está viendo, ¿no? Digamos, Juvenal tiene una novia y están las tortillas a lo mejor platicando y acariciándole la oreja a otra chica. En eso llega su novia y le dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y él dice, no, es una amiga. Entonces, si nos posicionamos en el lugar de la chica o de la novia de Juvenal, vamos a dudar, porque lo que estamos viendo nos representa algo diferente, ¿sí? Algo que es evidentemente, pues podría decirse
que se debe de poner en duda y cuestionarse, ¿sí? O aceptar. ¿Sabes qué? Estaba acariciando su orejita porque tenía cerillita a lo mejor, pero no pasa nada, no es nada más. Sin embargo, la duda siempre va a quedar en la vida de su novia, de Juvenal. Depende mucho también de la confianza, ¿no? Pero ese es un pequeño ejemplo situándolo a lo mejor a su edad, de algunos. Muy bien. Los racionalistas toman como modelo de ciencia a las matemáticas, donde nosotros debemos de utilizar la razón. A pesar de que tenemos fórmulas metodológicas establecidas, se pueden cambiar. No sé si sabían ustedes. Me falta una O, ¿verdad? A ver, ¿quién anda por ahí? No, vete para allá, tantito. A ver, permítanme un momento, chicos. También soy mamá. Qué chamacos. Entonces, mencionaba que los racionalistas toman como modelo de ciencia las matemáticas. ¿Por qué? Porque es donde se basa la razón para resolver un problema matemático, ¿no? Dicen que el orden de los factores no altera el producto. Sin embargo, sí puede alterarlo en cuanto no sea aplicado correctamente. Por eso, el ser humano es muy importante el razonamiento. Incluso hasta en la Biblia lo menciona. Debes de basarte en la razón, no en lo que estás viendo. Debes, como ser humano, en la filosofía cristiana, debes de basarte en la razón. Es aquí donde estos pensamientos coinciden, ¿sí? Muy bien, tenemos los racionalistas la capacidad, o debemos de desarrollar la capacidad de discernir ciertas verdades que son innatas al entendimiento humano. Es decir, nuestro entendimiento tiene la capacidad para formularlas o descubrirlas por sí mismo. Ojo ahí, no siempre es cierto esto. Posteriormente se descubre. ¿Por qué? Porque es necesaria de la experiencia para determinar lo que está sucediendo. En este caso de la novia de Juvenal. Si la chica hubiera tenido la experiencia de que Juvenal hubiera hecho lo mismo antes, su confianza hubiera sido quebrantada, ¿sí o no? Sin embargo, han tenido plena confianza y ¿sabes qué? Te estoy diciendo la verdad, creo que siempre he sido honesto, nosotros somos honestos, nuestra relación es basada en la honestidad, vaya. Entonces la chica va a tener la oportunidad de decir, bueno, está bien, pero ¿entiendes que eso está mal y que no me agrada? ¿Sí? Entonces es ahí donde discernimos o tenemos la capacidad de discernir a partir de nuestro razonamiento, ¿sale? Pero basada en la razón, digo, en la experiencia. Sin embargo, si no hubiéramos tenido experiencia previa, no podemos determinar que algo es por sí si nosotros solamente lo pensamos. Eso es lo que decía René Descartes. Todas las ideas están en nuestro pensamiento, ¿sí? Surgen a partir de nuestro pensamiento basado en lo que vivimos, más no, digo en lo que vemos, más no en lo que vivimos. En cambio, los empiristas dicen que la única fuente de conocimiento es la experiencia. No existen ideas o conocimientos innatos. En cambio, los racionalistas dicen que existen las ideas o los conocimientos natos a partir del ser humano, innata. ¿Sale? Cuando el hombre nace, para el empirista, nace su entendimiento. Él dice que nosotros como ser humano, más bien los empiristas, John Locke y David Hume, dice que nosotros cuando nacemos como una página en blanco, ¿sí? En la que no hay nada escrito.
Conforme vamos teniendo experiencias, en esta página en la que supuestamente nosotros nacemos en blanco, tenemos una experiencia y esta página, por ejemplo, se va llenando basándonos en nuestra experiencia, ¿sí? Cuando un sujeto nace, dice que nace con una página en blanco. Cuando un sujeto empieza a tener experiencias, dice que empieza a llenarse su página, ¿sale? De estas experiencias. Pero aquí no utilizan la razón, ¿sale? Ahora, el empirismo. El empirismo está formada con raíces griegas y significa método, anoten, método o procedimiento basado en la experiencia y observación de los hechos. Se caracteriza por dos aspectos: niega o reconoce. Sus principales representantes, menciono aquí, es John Locke, David Hume, Berkeley y Hobbes. A ver, le voy a cambiar. ¿Cuáles serán sus diferencias del racionalismo con el empirismo? ¿Nadie? Sí. A ver, No se escuchó. Yo. Francel alzó la mano. Maestra, A ver, dígame. que en la primera es la época de desarrollo, ya que el racionalismo fue en el siglo XVII, creo. Y el empirismo fue parte del siglo XVII, pero fue más como en el siglo XVIII. Hay diferencias de tiempos, muy bien. Pero ¿cuáles son las características que las diferencian una a la otra? Ah, ok, las características. Que el racionalismo, Ahorita, Juvenal. pues, a ver, ahorita me acuerdo, maestra, mejor otra. Vale. A ver, Juvenal y Saraí. Primero, Juvenal. Por ejemplo, en el racionalismo creen en la intuición, perdón, y los empíricos, los del, ¿cómo se podría decir? Los de la teoría del empirismo no creen en la intuición. En el empirismo los individuos no tienen como conocimientos innatos, se podría decir, y en el racionalismo es algo contrario a eso, pues que tienen como que sus conocimientos sí son innatos. El conocimiento del racionalismo se basa en el uso de la razón y la lógica, y del empirismo es la experiencia y la experimentación. Ok, muy bien. A ver, Sara. Pues ya lo dijo, ya iba a decir que pues el racionalismo es más que nada del pensamiento y ya el empirismo es de la experiencia, se van basando en la experiencia de cada uno, como usted acaba de decir, sobre consejos y eso. Muy bien. Ya, profa. Miren, tantito. La participación la vamos a llevar a cabo en un foro. Las participaciones, perdón, para que ustedes puedan ser acreedores, digamos, de puntos o de un punto en su calificación final, los voy a dejar en plataforma, así que estén pendientes, lo voy a poner en un foro. Y los primeros que respondan las preguntas que yo deje van a ser candidatos para participar. Es decir, ¿Los primeros cuántos? Para exentar. Para exentar. ¿Cuántos? Entonces, pongan atención de lo que estoy diciendo, ¿sale? Dos características fundamentales o diferencias del empirismo con el racionalismo. El racionalismo dice que todo conocimiento procede de los sentidos del ser humano. Y el empirismo dice que todo conocimiento procede de la experiencia. El racionalismo dice que las ideas son fundamento del conocimiento. Imagínense que si nosotros fundáramos el conocimiento en nuestras ideas, sería un caos. Pero bueno, eso dice el racionalismo. El empirismo dice
que la percepción es el fundamento del conocimiento. ¿No sería mejor que si se fundamentan estas dos, se creara un conocimiento verdadero? Pues sí, se conoce que ahora la fundamentación del racionalismo con el empirismo crean métodos o metodologías rigurosas a través de la percepción del ser humano, de nuestros sentidos y de nuestra experiencia que tenemos con ciertas cosas o fenómenos. Por último, ¿qué semejanzas tienen? Tienen las semejanzas que ambas posturas tienen un mismo tema de reflexión, el problema del conocimiento y del método que hace posible el conocimiento, ¿sí? El empirismo y el racionalismo entienden la filosofía desde el punto de vista de la epistemología. ¿Quién me quiere decir qué es epistemología? Yo, es la manera en la que se estudian las palabras, su significado. Muy bien, es el estudio del conocimiento, ¿sí? Entonces, el empirismo y el racionalismo entienden la filosofía desde el punto de vista de la epistemología, aquella que busca el conocimiento verdadero, ¿sí? ¿Sí, Yeli? Sí. Ok. Como verdades y creencias, ¿no? También. Verdades y creencias ya no entra porque la epistemología busca el conocimiento verdadero. Y algunas creencias solamente quedan en teoría, ¿no? En eso, en creencias. Creo algo, pero a lo mejor no tengo la certeza o experiencia de que eso es verdadero, posiblemente. Se está terminando el tiempo. Quería abarcar también la modernidad y posmodernidad. En sencillas palabras, ambas son paradigmas asociadas a diferentes formas de pensar y de vivir. Unas están basadas la modernidad estaba basada en la razón, sin embargo, en la posmodernidad se pide también que se utilice lo que es el empirismo. Sin embargo, estos conceptos son muy utilizados en el área de las ciencias sociales y humanas para comprender a las sociedades, las transformaciones por las que hemos pasado y las formas en las que vivimos y en las que vivieron nuestros antepasados. Son comprendidas por grandes relaciones y diferencias entre la modernidad y posmodernidad. Recordemos bien que la modernidad es un periodo histórico comprendido desde el siglo XV y siglo VIII. ¿Quién está comiendo por ahí? En sociedades occidentales. La modernidad tiene dos rasgos que todos los teóricos enfatizan, que es la autorreflexión y la descontextualización. En cuanto a la posmodernidad, es pasada en la primera mitad del siglo XX y a pesar de los avances tecnológicos y del triunfo de las democracias y del capitalismo, como veíamos en la clase anterior, las personas continúan con largas y agotadoras jornadas de trabajo. Por lo tanto, la filosofía posmoderna niega que existen verdades universales y objetivas, es decir, políticas, económicas, filosóficas, estéticas, éticas y menos aún las religiosas. Dice que niega esta verdad universal, sino que esta puede estar o está en constantes transformaciones. Como mencionaba, la posmodernidad niega absolutamente la razón como instrumento de progreso. Sin embargo, si ambas se fundamentan, como lo es el racionalismo y el empirismo, podemos tener nuevos conocimientos fundamentados en la razón y en la experiencia. Bueno, ya está finalizando nuestra sesión. Va a quedar grabada. Por favor, le pido
esté pendiente en su plataforma en un foro en la 4ª unidad. ¿Sale? Si tienen dudas, igual ahí vamos a poder consultarlas. Estén pendientes, por favor, del foro. Voy a tomar en cuenta cada una de sus participaciones. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí.